Mi nombre es Natalie Limaille. En esta oportunidad nos ha tocado hablar sobre las lenguas americanas. Las lenguas indígenas de América son aquellas lenguas originadas y desarrolladas en el continente americano, incluyendo las islas de su zócalo continental. Desde el primer poblamiento humano hasta antes de la llegada de los europeos, asiáticos y africanos, habiéndose extinguido muchos de ellos desde entonces hasta la actualidad. Las áreas de distribución de las lenguas amerindias más habladas en Latinoamérica a principios del siglo XXI son el quechua, el guaraní, el aymara, el náhuatl, lenguas mayas y mapudungun. Si admitimos como una cifra razonablemente conservadora que todavía puede haber unas 600 lenguas amerindias supervivientes y unos 18 millones de hablantes de lenguas indígenas en América, tendríamos unos 30.000 hablantes por lengua, pero la distribución real de las mismas es mucho más desigual. Solo 17 lenguas amerindias tienen más de 100.000 hablantes, por sí mismas constituyen el 90% de la población amerindia. Muchas lenguas indias son habladas por un grupo de personas, normalmente personas mayores. Inclinándose los jóvenes al inglés en Estados Unidos, Canadá, al español, Hispanoamérica o al portugués, Brasil, por lo que la extensión de esas lenguas está muy cercana, al no ser adquiridas como lengua materna a la generación de los jóvenes. De todas las lenguas indígenas americanas, las dos con mayor número de hablantes son el guaraní, con casi 8 millones de personas que las hablan en Paraguay, Brasil, Bolivia y Argentina. El otro sería el quechua, que alcanza los 14 millones de hablantes. Otras lenguas importantes por el número de hablantes serían el aymara y el habla, náhuatl. La distribución es muy irregular y generalmente el número de lenguas indígenas en América Latina es más numeroso en las regiones más inaccesibles y aisladas de la región. En Venezuela, Perú y Ecuador, las áreas selváticas son las que tienen mayor diversidad lingüística. En las tierras altas de Ecuador y Perú también albergan poblaciones indígenas importantes en esas regiones. El quechua ha desplazado numerosas lenguas preexistentes. Lenguas americanas, características gramaticales. Existe una complejidad morfológica que hace que las palabras varíen grandemente. Dependiendo de cómo se forma esta palabra, por eso se dice morfológicamente, la palabra puede cambiar en las diferentes lenguas o en las diferentes palabras dentro de estas lenguas. En lenguas de Sudamérica y de Norteamérica, las raíces de las palabras son nominales o verbales y pueden convertirse en otra clase de palabras por afijos derivacionales. Con eso nos referimos básicamente a que existen diferentes tipos de palabras que si se le agrega un sufijo o un prefijo, el significado puede cambiar, puede variar de una manera pues bastante grande. Bien, las raíces verbales en las que el objeto nominal está incorporado son también frecuentes. Características fonológicas de las lenguas americanas. No hay características fonológicas que se repitan en todas las localidades de América, al igual que las características gramaticales mencionadas anteriormente. Las palabras varían, pero no es que se repita una palabra, por ejemplo, en varias localidades de América. El número de sonidos puede variar, así como, por ejemplo, la letra A en una localidad puede decirse de una manera, se puede pronunciar de una manera, en otra localidad se pronuncia de una manera diferente. Así también pues sucede con la cantidad de vocales y consonantes. En cierta localidad los vocales pueden ser 5 y en otra puede ser 3, y así los consonantes pueden ser 24 o pueden ser 11. Es una variación que se da en todas las lenguas que tenemos dentro de América. Es algo muy común que el número de consonantes y vocales varíe. Bien, hay una distinción entre sonidos velares y posvelares, donde las consonantes retroflexas palatales suceden en Parotocana y Chipaya, que son localidades donde se hablan pues esta lengua. Ahora tenemos el léxico. Las lenguas indias de Sudamérica varían mucho
en cuanto al número de préstamos recibidos del español y del portugués. Esas dos lenguas son lenguas que han tenido mucha influencia en las nuevas lenguas que se han ido formando durante los años. Y las localidades donde mayor influencia ha tenido son donde más se escuchan palabras, se escuchan las consonantes, las vocales, la forma incluso en cómo se pronuncia, son muy parecidas al portugués y al español. Los préstamos masivos han sucedido en regiones donde las lenguas han palabras que se parezcan, que son muy similares a las otras. Entonces, en conclusión, encontramos de que muchísimas lenguas se asemejan a otras. ¿Por qué? Porque han tenido una influencia. Cuando, por ejemplo, cierto país vino a otro país y estuvo en contacto con los pobladores de la localidad, se repite, se guarda algunas palabras y alguna forma de cómo pronuncian, y es así como después, generación en generación, se pasa y las palabras, los sonidos de cómo pronunciamos se repiten, pero no es que haya sido de raíz del propio país, de la propia localidad, sino que se vino cuando otro país, otra localidad, vino a esta y dejó pues algunos rasgos de que estuvo presente. Gracias. La clasificación de la filogenética quiere decir que las lenguas indígenas de América presentan una gran variedad de lenguas en el número de unidades filogenéticas. Hay más de 60 lenguas, además de un número muy considerable de lenguas aseadas. También están consideradas y concluyentes, ya que se basan en el elevado grado de especulación. Y a continuación podemos presentar una clasificación de unidades filogenéticas bien establecidas, dejando solo por el final del artículo propuestas más hipotéticas y controvertidas. En el caso de Groenlandia, presenta con un signo de una cruz a las lenguas actualmente extintas, como podemos ver el Natchez, el Adaí, el Timucua, el Takelmo, el Celoano, el Siuslaw. Y en la parte de México y Centroamérica, las familias de lenguas se consideran bien establecidas, como las lenguas álgicas, las lenguas fermichis, las lenguas musulmapa y también las lenguas tetonazo, por ejemplo, entre otras diversas cantidades de lenguas. Buenas, yo soy Ronald Cabello. A mí me tocaba exponer lo que es las zonas geográficas de las lenguas indoamericanas. En mi parte de exposición voy a ayudarme de una PPT, ya que tengo que mencionar algunas zonas y algunas lenguas que no son muy comunes, y entonces son un poco difíciles de aprenderlas, ¿no? Porque son muchas. Y ya, bueno. Buenas, ¿qué tal? Yo soy el alumno Ronald Cabello Sabache, de Ingeniería Civil. A mí me tocó lo que es a mi grupo le tocó lo de lenguas indoamericanas. A mí me tocó lo que es áreas lingüísticas, pero por zonas geográficas. Bueno, primero América, ¿no? Que es en lo que yo me he basado en mi tema principal. El estudio tipológico de las lenguas autóctonas de América ya han conducido a establecer que en varias zonas del continente las lenguas han habido desarrollos convergentes en la historia de las familias de lenguas presentes por estas zonas. En esas zonas se llaman áreas de convergencia lingüísticas. La evolución convergente en estas áreas se habría debido a contactos prolongados entre hablantes de lenguas de varias familias, ¿no? Especialmente por el matrimonio interétnico. Bueno, las regiones donde se ha establecido con razonable certeza la emergencia del área lingüística es, por ejemplo, la área lingüística amazónica, la área lingüística andina y la área lingüística mesoamericana.
Bueno, vamos a hablar un poquito de una de ellas, ¿no? Vamos a empezar por el área de lingüística mesoamericana. Como seguimos, íbamos a hablar del área lingüística mesoamericana, ¿no? El área lingüística mesoamericana es un área lingüística que abarca a muchas lenguas indígenas que fueron y son habladas, ¿no? En Mesoamérica, ¿no? Este dominio lingüístico mesoamericano es definido por un cierto orden sintáctico, rasgos fonológicos y léxicos, así como varios rasgos etnolingüísticos. En las lenguas, esta lengua incluso que cuando en la región existe, ¿cómo puedo decir? O sea, esta área lingüística abarca un cierto número de familias, ¿no? Por ejemplo, están lo que es el uso azteca, está el mayance, también tenemos, por ejemplo, el totonacanas, otomangueana, jocana y el mixezoquiana. Ya bueno, así como varias de estas lenguas amerindias cuya filiación no ha sido demostrada. Entonces estas son consideradas como lenguas aisladas.